Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué semanita, señores, qué semanita que estamos teniendo, qué semanas en general que estamos teniendo. Ya saben, hoy 119 días de cuarentena, mañana 120. Me siento Julián Wade, ¿se acuerdan cuando decía hoy son 7, mañana serán 6? Bueno, mañana serán 120 días de cuarentena y mañana será el anuncio del presidente de la Nación con Axel Kicillof, con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora parece que van a sumar gobernadores también al anuncio para que tenga un poquito más de espesor. Parece indicar toda la realidad que van a soltar un poquito la cuarentena. Tampoco creamos que mañana va a ser una liberación total, pero muy de a poco van a ir apareciendo cronogramas de liberación. Vamos a estar hablando de todo eso, pero vamos a estar hablando de política y vamos a estar hablando de las dos cuestiones que de golpe más preocupan a la gente, las dos pandemias que más preocupan a la gente, que son la económica y la de la inseguridad. Por eso esta noche están aquí dos invitados importantísimos, sin pelos en la lengua. Son Roberto Kachanowski, economista, que nos está visitando aquí por primera vez en el programa. Gracias, Roberto, por venir. Gracias por invitarme. Me encanta tenerte acá. Y está Rolando Barbano también, periodista de policiales de este canal, conductor de Cámara del Crimen con Canaletti y también parte de Telenoche. Nos va a estar contando sobre la inseguridad brutal que se vive en la República Argentina y también sobre las últimas novedades y los últimos detalles, algunos insólitos, sobre la investigación del asesinato de Fabián Gutiérrez, el hombre que había sido secretario de Cristina y murió asesinado, multimillonario. Y adivinen qué, era un robo nomás. Era un robo nomás. Yo sé que a ustedes no les sorprende, pero hay un sector del gobierno que hasta hace minutos insistía todavía con decir que no teníamos razón. Bueno, ustedes y nosotros teníamos razón, porque el sentido común tenía razón. Ahora te vamos a dar los detalles en instantes nada más, pero mucha información, Santi, porque además esta ha sido una semana durísima para el presidente Fernández. Te diría que fue la semana de mayor tensión en el gobierno, puertas para adentro, Diego. ¿Tensión por qué? Bueno, porque Cristina tuiteó una nota de Página 12 y a partir de ahí se armó una polémica. Habló Maffini, habló Alberto Fernández, habló Larroque como representante de la Cámpora, habló un ministro que hace tiempo que no hablaba como Agustín Rossi. Hay cruces de todo tipo, lo vamos a explicar y además vamos a dar algunas claves de qué podría pasar en el oficialismo de aquí en más, porque parece que hay dos posiciones, como bien venimos contando hace muchos jueves, cada vez más marcadas. Muy bien, y Lucía con información importante como siempre de la justicia. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Mañana día clave para Lázaro Báez. 386 millones de pesos le redujeron la caución, la fianza. El fiscal Abel Córdoba lo decidió hoy y pidió que le den hasta que se defina si paga o no paga el arresto domiciliario. ¿Dónde lo va a cumplir? En una propiedad de 250 metros cuadrados que está tasada en $500.000. ¿Qué dijo la justicia? Que Lázaro tenía plata para pagar esa caución porque era dinero que se correspondía con su patrimonio. Y hablando de patrimonios, la justicia hoy determinó que Fabián Gutiérrez tenía 900 millones de pesos y ordenó el decomiso de 36 propiedades, 30 autos, 2 yates. Todo eso alcanza a cubrir este valor de un embargo millonario, dinero mal habido, de la corrupción de operaciones de lavado de dinero. Todo eso en un ratito. Quiero arrancar con el comentario editorial. No me quiero calentar ya de entrada, pero escucho lo de Báez, hago un comentario y después desarrollamos. Lázaro Báez no solamente va a quedar en libertad, sino que Lázaro Báez está ofendido porque le quieren cobrar una caución, porque le quieren cobrar un dinero para dejarlo salir, le quieren cobrar una fianza, y Lázaro Báez está ofendido. Él dice, no señor, yo no voy a pagar nada. Primero regateó. Y el fiscal le dijo, bueno, está bien, tiene razón, en lugar de cobrarle en dólar blue, le cobramos dólar oficial. Ahí bajaron como 200 palos la fianza. Pero además, no contento con eso, Lázaro Báez dice, no señor, yo no quiero pagar un mango. Yo quiero irme a mi casa gratis. Quiero irme a mi casa gratis. Y el fiscal le está diciendo que sí, que haga lo que quiera. Digo, el lunes es el Día del Amigo, por ahí lo festejan juntos, ¿no? En un ratito lo comenta Lucía Salinas, no quería dejar de hacer este comentario, perdón por la pequeña digresión. Quiero hablar de esta semana de Alberto Fernández y me va a ayudar Santi en este comentario editorial, porque como nunca se vio esta fractura expuesta que hay en el gobierno nacional, lo venimos anunciando desde el preciso momento en el que se anunció la fórmula. Ya no después de las PASO, ya no después de las elecciones, ya no después de Vicentín. Directamente, desde el primer momento en que Cristina Kirchner anunció la fórmula, dijimos que el poder iba a estar centrado y concentrado en las manos de Cristina Kirchner, y así fue, y así es, y es cada vez más claro y notorio. Quiero arrancar con una prueba de esto que estamos diciendo, de estricta actualidad, y después me meto directamente en el análisis político del asunto. Fíjense lo que pasaba hoy. Hoy pasaron dos cosas muy fuertes. Dos retrocesos muy fuertes del presidente Alberto Fernández, que opinaba una cosa hace minutos y vuelve a opinar la contraria
por presión de Cristina Fernández de Kirchner. La primera es gravísima, tiene que ver con el pacto con Irán. Fíjense lo que decía hoy el presidente de la Nación. Cuando en algún momento se buscó un acuerdo con Irán, en ese memorándum de entendimiento, que francamente yo critiqué mucho, en el fondo fue la búsqueda de tratar de destrabar el problema que existía de que no enviaban a los acusados a declarar y a encontrar una solución. Y ahí abajo en pantalla dice que ahora Alberto Fernández justifica lo que antes denunciaba, porque lo que hacía Fernández con Cristina y con el pacto con Irán era una denuncia penal. No era una disidencia política, no era una discusión sobre los modos, sobre la forma, no era un detalle lo que planteaba el presidente Fernández. El presidente Fernández, cuando no era presidente y cuando criticaba a Cristina, hace muy poquito tiempo, no crean que han pasado muchos años, él decía que lo de Irán no solamente era grave políticamente, sino que era directamente un delito penal. Mirá. De que finalmente el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán, y que eso con las escuchas que pasaron todos hemos observado. Y yo creo que esto merecía una mejor investigación, por lo mismo que dice Rafecas. Si Rafecas piensa que el delito no se consumó porque Irán no aprobó el tratado, está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. No solamente calificaba el pacto con Irán como un delito, sino que definía a la actual vicepresidente de la Nación como instigadora del delito. Les doy un dato. Alberto Fernández en ese momento también era profesor de Derecho, igual que ahora, y decía esto que decía. En un rato te vamos a contar la otra que pasó hoy. Un retroceso de Alberto Fernández, ya no con Cristina, con un periodista. Un periodista lo criticó por haber cambiado su posición con Venezuela, por haber mostrado un atisbo de razonabilidad con respecto a Venezuela. Un periodista lo criticó en radio y el presidente de la Nación en persona lo llamó para pedir disculpas y para retractarse de lo que había dicho el Estado argentino ayer. En un rato te lo va a contar Santiago Fioriti. Pero ¿qué estuvo pasando esta semana? El presidente no para de recibir fuego amigo, lo veíamos recién. Ese fuego amigo lo hace ir cambiando de posición permanentemente. Yo nunca creí que iba a hacer esto, pero tengo ganas de hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes de la película Selig? La película de Woody Allen, en la cual el personaje principal se camuflaba y cambiaba su personalidad, su discurso y su manera de ser según con quién estaba alrededor. Miren un fragmento, son 15 segundos nada más, para que recuerden esta obra maestra de Woody Allen que explica a la perfección a Alberto el Camaleón Fernández. Mírenlo. Fascinated by the Zelig phenomenon, Dr. Fletcher arranges a series of experiments and invites the skeptical staff to observe. With the doctors watching, Zelig becomes a perfect psychiatrist. When two Frenchmen are brought in, Zelig assumes their characters and speaks reasonable French. In the company of a Chinese person, he begins to develop Oriental features. Fascinated by the Zelig phenomenon. Selig, cuando lo quisieron estudiar, era un caso único. Cuando estaba con psiquiatras, el tipo era psiquiatra. Hablaba como psiquiatra, sabía de psiquiatría. Cuando estaba con médicos franceses, hablaba un razonable francés. Y cuando estaba con médicos chinos, hasta tenía fisonomías chinas. Bueno, ¿cuánta diferencia hay entre esto que acabamos de ver y Alberto Fernández, neoliberal con los empresarios, ultra chavista con Nicolás Maduro y con Lula, el que expropia a Vicentín, el que no la expropia, el que está en contra del pacto con Irán, el que está a favor? Hay algo muy curioso hoy por hoy en la política argentina, y esto casi que lo planteo como un desafío periodístico o hasta de análisis político. ¿Alguien puede explicar y decir concretamente cuál es la ideología de Alberto Fernández? ¿Alguien sabe qué piensa de verdad Alberto Fernández sobre los 4 o 5 temas más importantes de la Argentina?
sobre la emisión monetaria, sobre la inflación, sobre el pacto con Irán, sobre las relaciones internacionales con Venezuela, sobre las relaciones internacionales con Estados Unidos. ¿Alguien tiene una idea clara de cuál es la posición política del presidente? No. Porque siempre hay una posición distinta. Como dice Alejandro Borenstein en sus columnas del diario Clarín, que son las más leídas del fin de semana, junto con la de Fioriti, no quiero que se me ofenda acá. ¿Qué dice Alejandro Borenstein? Elija el Alberto que quiera. Hay un Alberto el lunes, un Alberto el martes, un Alberto el miércoles, un Alberto el jueves. Y Alberto Fernández ya tiene esa personalidad. Tiende a decirle al que lo está escuchando lo que esa persona quiere escuchar. Pero esta semana empezó el fuego amigo. Y empezó fuerte el fuego amigo. Porque mientras Alberto Fernández quería retomar, como podía, como le salía, el discurso de la moderación que había intentado durante la campaña, le salió mal porque en sus convicciones no está la moderación, pero fíjate, él intentó decir que venía a terminar con el odio y finalmente dijo que venía a terminar con los odiadores. Odio y odiadores no es lo mismo. El odio es un concepto que destruye una nación y odiadores son personas. Y si va a ser el mismo presidente el que va a definir quiénes son los odiadores, significa que él va a terminar con aquellas personas a las que él mismo considera odiadores. Bueno, no le salió esta pose de moderación y encima apareció Cristina. Santi, contame eso. Mira, Cristina retuiteó el domingo y escribió un tuit sobre una nota que hizo Alfredo Zayat, un periodista de Página 12 que se especializa en economía, donde el periodista cuestionaba de algún modo el grupo de los 6. ¿El grupo de los 6 quiénes son? Bueno, empresarios que el 9 de julio, unos días antes, se habían reunido ¿con quién? Con Alberto Fernández. ¿Para qué? Para buscar una salida conjunta a la crisis que se agudizó con la pandemia, que ya venía desde hacía mucho tiempo en términos económicos. ¿Qué dijo el periodista Zayat, por ejemplo, en esa nota? Hay una parte que me resultó muy interesante porque de eso se hace eco Cristina. Dijo algo así como que ha intensificado el grupo este de empresarios hace 40 años el combate contra un proyecto de desarrollo nacional. Es decir, que cuestionaba fuertemente a esos empresarios que se habían reunido 3 días antes con Alberto Fernández. Cristina escribe ese tuit y dice, si ustedes quieren saber cómo pienso, lo estoy interpretando, correcto, tienen que leer esa nota. Punto. Alberto Fernández se reúne con empresarios para mostrar moderación y Cristina lo reta por Twitter. Eso pasó. Eso es lo que dice Cristina. Y después de eso, que generó obviamente un revuelo muy importante porque Cristina, que no da entrevistas ni conferencia de prensa, se expresa por las redes sociales. Este tuit fue una bomba en Olivos, me contaban muchos funcionarios que hablaron con Alberto Fernández, que obviamente cayó muy mal. Después de esto, ¿qué pasa? Habla Eve de Bonafini, Diego. Tremendo. Se expresa Eve y dice que el país así no va y escribe una carta muy dura contra Alberto Fernández dirigida a él y se pregunta quién gobierna directamente. Y así nos vamos a pique. Eso fue lo que dijo Eve de Bonafini. ¿Qué pasó? Al rato Alberto Fernández se hace eco de esa carta. Le respondió el presidente. Le respondió y la llamó a Eve, diciéndole que él se va a sentar con todos en la mesa, pero que respeta la lucha de las madres, que están en el mismo barco y que él va a gobernar para los que menos tienen. Tratando de enfriar un poco esta polémica que obviamente marcó toda la semana y que la va a seguir marcando. Y firma sinceramente. Sinceramente, como el libro de Cristina. Bueno, de hecho el libro se inspiró, según Cristina, en diálogos que ellos tenían. Bueno, buenísimo. Y después se discutieron Grabois y Julio De Vido. Después discuten... Durísimo también, en base a esto. Sí, ahí tenemos un poco el cruce que tuvieron. De Vido salió a respaldar a Eve. Sí. De Vido tiene un enfrentamiento desde hace muchos años con Alberto Fernández, estuvo preso, estuvo siempre echándole la culpa al gobierno de por qué no lo sacaban antes. ¿Qué dice De Vido? Le doy la razón a Eve Bonafini, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Y Grabois en algún punto intenta salvar a Alberto Fernández y le contesta y le dice, lo acusa de no sé cómo te da la cara, con varios de esas fotos te juntabas a hacer negocios. Sí, por tipo en alusión al grupo de los 6. Sí, y después el otro le responde... De Vido le responde a Grabois y dice, saliste basura, no sé cómo te da la cara, contá los negocios que haces con Stanley para cagar a la gente. Obviamente esto también tiene un trasfondo porque Grabois es cierto que tenía diálogo con el macrismo, sí. De Vido sale a cruzarlo a Grabois, claro, y se mete en una interna que va a seguir porque después de esto también habló Larroque, uno de los dirigentes más importantes de la Cámpora, y también habló Agustín Rossi, que hacía tiempo que no hablaba, es el ministro de Defensa, un hombre muy cercano a Cristina, que salió a respaldar a ¿quién? Alberto Fernández. Sí, eso es increíble, ahora en un rato vamos a leerlo. Rossi salió a decir, hay que bancar al presidente, vamos eso te iba a decir, abrazar claro al presidente. Esto es como en el fútbol, creo que me lo decías vos, Rolo, temprano en la mañana en la radio. Esto es como el fútbol, cuando salís a bancar al técnico, y campeón no saliste. Cuando salís a bancar al técnico es porque... Algo está fallando, cuando el técnico tal vez no está en su mejor momento. Esto
¿Esto puede cambiar? Esta situación en la cual el poder está absolutamente concentrado en las manos de Cristina, ¿puede cambiar? Yo creo que en principio hubo una subestimación gigantesca a Cristina Kirchner por parte del propio Alberto Fernández. Lo expresó hace algunas semanas Beatriz Arlo. Dijo, no me imaginé que Cristina necesitaba tanto. Bueno, grave error, grave error. Cristina siempre dice todo lo que piensa, ahora te lo vamos a mostrar. Y también hubo una sobreestimación de la capacidad política de Alberto Fernández, que nunca fue un dirigente importante, de peso, de construcción propia en la Argentina. No hay un partido, una línea política, una línea discursiva, una línea ideológica que haya construido el presidente Fernández. Ni siquiera en el peronismo porteño, que es donde él se siente más fuerte. Nunca ha sido un constructor, nunca ha sido un hacedor. Siempre fue un hombre que acompañó a Alberto Fernández. La gran pregunta es, ¿qué necesita Cristina? Beatriz Arlo decía, no sabía que Cristina necesitaba tanto. ¿Y qué necesita Cristina? Cristina necesita, como dice siempre Jorge Lanata, que le cierren todas las causas de corrupción. Necesita quedar impune, pero además necesita castigar a los que la denunciaron. Ella necesita el bronce y necesita que los que se animaron a denunciarla cuando era muy difícil denunciarla, paguen ahora las consecuencias. Lo dijo clarito, insisto con el punto. Es raro haber subestimado a Cristina, porque Cristina no se calla nada. Cristina te dice la verdad, ella es como es, no lo oculta. Cristina le dijo a los jueces en la cara, ¿se acuerdan? En ese alegato impresionante, nunca visto en la historia mundial. Ahora son ustedes, jueces, los que tienen que dar explicaciones, no yo. A mí la historia ya me absolvió. Eso es lo que quiere Cristina Fernández. ¿Y qué tiene que ver Alberto Fernández con eso? Y tiene que ver mucho. Porque ¿qué le prometió Alberto Fernández a Cristina a cambio de ser presidente de la Nación? ¿Qué le prometió? Y todo indica que le prometió esto. Que le prometió facilidades, y si no se las prometió, se las permitió. Porque Cristina lo está haciendo a toda velocidad y a toda marcha. Está yendo contra todo el sistema judicial para quedar libre de culpa y cargo, para que sea una especie de error de la historia todo lo que pasó y que los argentinos nos olvidemos de lo que ha sido su gobierno y los altísimos niveles de corrupción. Pero de golpe, claro, aparece Fabián Gutiérrez y nos volvemos a acordar de todo, porque tenemos mala memoria, pero buenos reflejos en la República Argentina. ¿Se acuerdan cuando Cristina dijo hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí? Mírenlo, porque se debe estar acordando Fernández todos los días de esta situación. Tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito, porque la verdad... Y los aplausos, ¿no? Hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, los aplausos estallaban en ese momento. Bueno, esto sigue pasando, le tienen miedo a Cristina. Le tienen miedo a Cristina. Fernández, el presidente, le tiene miedo a Cristina. Por eso va y viene todos los días. Vamos a mostrar más ejemplos en un ratito nada más. ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos pensar qué va a pasar con esta dicotomía, esta fractura expuesta en el poder máximo en la República Argentina? A veces, como dice Rosendo Fraga, para predecir el futuro lo más interesante es mirar el pasado. ¿Ustedes saben quiénes fueron Sergio Acevedo y Carlos Sancho? Salinas, bueno, responda porque usó de Santa Cruz. Sergio Acevedo y Carlos Sancho fueron, en su momento, los delfines que eligió el kirchnerismo para gobernar Santa Cruz cuando por algún motivo no podía gobernar un apellido Kirchner. Fueron los, pongámosle así, Alberto Fernández de aquella época. Los nombres que los Kirchner eligieron para bendecirlos con el poder y entregarles la provincia que está gobernada por los Kirchner desde el año 1987. ¿Saben cómo terminaron los dos? Afuera, eyectados del gobierno, expulsados por el kirchnerismo. Los tuvo que suceder a ambos su vice, en realidad a Sancho no. Ahora te voy a explicar. Sergio Acevedo era gobernador, tuvo que renunciar por la presión de Néstor y Cristina. ¿Quién asumió? Carlos Sancho, que era su vice en ese momento y actual socio de Máximo Kirchner en las inmobiliarias. Y cuando Carlos Sancho también tuvo que renunciar, porque tampoco les gustó, lo hicieron renunciar y lo fueron a buscar a Daniel Peralta, que en ese momento estaba interviniendo yacimientos carboníferos de Río Turbio, lo que ahora interviene Aníbal Fernández, ¿correcto? En aquel momento era Daniel Peralta y Néstor Kirchner en persona, con el dedo, lo fue a buscar para que se hiciera cargo de la provincia. ¿Qué pasó? Daniel Peralta lo hizo,
ganó las elecciones una vez Peralta, ganó las elecciones otra vez, y cuando se quiso presentar por tercera vez, porque la constitución que modificó Néstor te permitía quedarte eternamente en el poder en Santa Cruz. Te permite. Exacto, te sigue permitiendo. Reelección indefinida para gobernador. El kirchnerismo le hizo la vida imposible, le montó un ministerio de salud paralelo, le tiró con todos los cañones y lo terminó destruyendo, y finalmente ganó de nuevo el apellido Kirchner y quedó firme allí en la gobernación de Santa Cruz. Insisto, miremos el pasado. Los Alberto Fernández del pasado, lamentablemente, en el kirchnerismo no han terminado bien. ¿Puede cambiar esta dinámica? Y es difícil. Es difícil. Alberto Fernández ya tuvo dos oportunidades muy grandes. Cuando asumió, y todos los gobernadores e intendentes del peronismo le dijeron: Alberto, es tu momento, hacete cargo. Si te vas a hacer cargo, que sea ahora. No quiso, no pudo. Y después, cuando empezó la pandemia y la cuarentena veloz, le generó a Alberto Fernández unos niveles de aprobación cercanos al 80%. Ahí tuvo otra oportunidad. No quiso, no pudo. Y es una lástima, porque en la política vos no hacés las cosas cuando querés. Hacés las cosas cuando podés. Y Alberto Fernández ya tuvo dos oportunidades y en este sentido no le salió. La reunión con los opositores es otro ejemplo. Lo cuenta Carlos Pagni en La Nación, impecable. Reunió a los opositores, los llamó y no solamente llegó tarde, no solamente los hizo esperar, sino que la oposición estuvo prácticamente todo el tiempo en silencio. La oposición estuvo prácticamente todo el tiempo en silencio, y cuando estaba terminando la reunión, Alberto Fernández los criticó por lo que habían hecho con respecto al comunicado vinculado a la muerte de Fabián Gutiérrez, y después les dijo: yo viajé por todo el país convenciendo a todo el mundo, ustedes también los quiero convencer. O sea, no era un diálogo. Lo que se estaba intentando era convencer a la oposición de lo que piensa Alberto Fernández. El propio Alejandro Katz, que es un hombre que siempre es muy prudente con sus críticas. Uno no lo ve a Alejandro Katz siendo altisonante, explosivo. Dijo Alejandro Katz, y quiero leer textual: Alberto Fernández no sabe lo que quiere. No puede distinguir entre alternativas diversas para un mismo problema, que va y viene, según la palabra que escucha. Alberto era alguien que construía acuerdos para lograr decisiones de corto plazo, que facilitaba alianzas, que podía destruir o construir, pero pensando en el corto plazo. No se conoce a Alberto Fernández pensando en el largo plazo. No se conocen sus ideas para el país, algo parecido a lo que decíamos nosotros recién. No se conocen sus hojas de ruta para una política sostenida y posible. No se sabe si tiene esas ideas y cómo querría implementarlas. Es posible que Alberto Fernández no pueda tomar las decisiones que quiera por la influencia de Cristina en su gobierno, pero también es posible que no sepa qué decisiones quiere tomar. Y esto es lo que decíamos antes, hubo una sobreestimación gigantesca de la capacidad política de Alberto Fernández. Dos cositas para terminar. Una que no vas a poder creer, que también es de hoy, es el nuevo retroceso de Alberto Fernández. Pero antes, otro dato importante para entender, que lo hablábamos con Rolo también temprano. ¿Por qué es difícil que esta dinámica cambie? ¿Por qué es difícil que deje Cristina de manejar todo? Porque hasta ahora, cada vez que un funcionario del gabinete estuvo en problemas, cada vez que se rumoreó con la posibilidad de cambiarlo a ese integrante del gabinete, la decisión que tomó para ratificar su lugar fue radicalizarse. Te voy a poner un ejemplo claro: Santiago Cafiero. Santiago Cafiero es un hombre súper moderado. Por lo menos nunca habíamos tenido ningún tipo de referencia de que fuera un tipo peleador. Y sin embargo, cuando Aníbal Fernández pidió pista y dijo: miren muchachos, que yo estoy listo, yo me pongo la corbata y salgo, inmediatamente lo que hizo Cafiero, incómodo porque no es su estilo, fue tratar de salir a ser más Aníbal que Aníbal. Fue ir a pelearse con los periodistas, pelearse con Jorge Lanata, pelearse con la realidad, porque finalmente la plata de Gutiérrez era de la corrupción, señores. Como era obvio, como era evidente. Lo mismo le pasó al vocero del presidente. Un tipo moderado que tiene diálogo con prácticamente todo el periodismo. De golpe salió a insultar al expresidente Mauricio Macri. Le pasó lo mismo a Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, si hay alguien moderado en la Argentina, es Vilma Ibarra. Salió a criticar ferozmente a Jorge Lanata por un chiste. Entonces de golpe empiezan a aparecer estas cuestiones que son complicadas. Cuando cada uno quiere ratificarse en su lugar, lejos de ser más moderado, se parecen más a Cristina. Si vos el mensaje es: si te querés quedar en este gobierno, tenés que acercarte a Cristina, no a Alberto. Y eso es lo que están haciendo los ministros, incluso los de confianza de Alberto Fernández. Juegan para la barra brava. Volvemos al fútbol. En lugar de jugar para el director técnico, juegan para la barra brava. Y esto tiene consecuencias. Ya con esto cierro. Quiero que vean lo que pasaba hoy en Mercado Libre. Miren lo que pasaba hoy en Mercado Libre.
por favor, con los camioneros que no dejaban trabajar a los repartidores de Mercado Libre. Hubo un escándalo durante el día de hoy. Los camioneros no dejaban trabajar a Mercado Libre. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que vengo diciendo? Todo tiene que ver. Porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que Hugo Moyano era un dirigente ejemplar. Dijo que todos los sindicalistas de la Argentina tenían que ser como Hugo Moyano. Y esto es Hugo Moyano. Hoy Mercado Libre es una de las empresas fundamentales en esta pandemia porque es la que reparte productos, la que reparte alimentos, la que mantiene trabajo. Ha firmado convenios con gastronómicos, convenios con McDonald's, por ejemplo, para que los empleados que no pueden trabajar en el sector gastronómico se sumen temporalmente a Mercado Libre, que está expandiendo su necesidad de trabajo. Entonces digo, mínimamente si el gobierno no ayuda a las empresas a las que les va mal, por lo menos no perjudiquen a las que le va bien. Somos el único país del mundo que a los unicornios son las empresas que valen más de $1.000 millones en bolsa. Tenemos algunas en Argentina, poquitas pero importantes. Somos el único país del mundo que a los unicornios, en lugar de ayudarlos, le arrancamos los cuernos. Somos el único país del mundo. No pasa en otro lado. Y esto tiene que ver justamente con empoderar, como se dice ahora, a dirigentes sindicales corruptos y patoteros, como es el caso de Hugo Moyano. Finalmente, la de hoy. Ayer Argentina había, en principio parecía, todo indicaba, modificado un poquito su posición con respecto a Venezuela y había denunciado lo que pasaba con los derechos humanos en Venezuela, la violación sistemática a los derechos humanos. Había firmado un documento de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Muy importante el trabajo de Bachelet porque dice todo con nombre y apellido, pone el número de muertos que hay en Venezuela, son más de 6.000. Argentina había firmado eso. Bueno, ¿saben qué pasó? Se enojó Víctor Hugo, ya no Cristina. Se enojó un periodista y lo empezó a criticar al presidente al aire. ¿Qué pasaba, Santi? Mira, te cuento rápidamente, digo, para contextualizar. Ayer en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la firma de muchos países, entre ellos Argentina, que hubo un cambio, ahora te lo voy a contar, rechazaron la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué digo que hubo un cambio en Argentina? Porque hace muy poco tiempo, en un comunicado similar al de ayer, Argentina se había abstenido de votar en contra de Venezuela. Ayer finalmente, ¿qué hizo Argentina? Acompañó la votación de la mayoría condenando el régimen venezolano. Hoy, ¿qué pasó? Habló Víctor Hugo. Y Víctor Hugo dijo que se sentía decepcionado con Alberto Fernández. Tenemos para escucharlo. A ver. La alegría que tiene el PRO, inmensa, la alegría que tienen Clarín y Nación y el Departamento de Estado me hace pensar que el gobierno ayer dio un paso, presidente, un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela. Yo sí lamento por cómo han sesgado la declaración. Lamento que la presenten como la han presentado y confundan a muchos compañeros. La declaración dice lo que siempre hemos dicho: preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, estar en contra del bloqueo que padece Venezuela. Quiero hacer una aclaración. Esto no es una crítica contra Víctor Hugo, ¿eh? Acá no criticamos a periodistas. Los periodistas pueden opinar, pueden preguntar. Acá nunca van a escuchar críticas. Además, Víctor Hugo mantuvo siempre esa misma postura. Por eso te digo, ¿no? Acá la crítica no es... Acá lo que estamos mostrando es cómo, a través de una posición editorial de un periodista, el presidente, en medio de la pandemia, a 24 horas de anunciar una nueva cuarentena, lo llamó presuroso para salir al aire y decirle que no había dicho lo que dijo ayer. No el presidente ya, el Estado argentino en representación diplomática. Lo llamó a Víctor Hugo. ¿Se acuerdan como cuando Néstor Kirchner lo llamó a Víctor Hugo por para decirle que no había comprado $2 millones, que en realidad era una deuda, un hotel? Y el tipo había comprado $2 millones cuando no se podía. Bueno, pasó lo mismo. Insisto, Víctor Hugo dijo lo que dijo y está perfecto. Lo loco es que el presidente salga. Es impresionante porque en estos minutos que estamos charlando y en esto que te estuvimos mostrando, el presidente le da explicaciones a Cristina, le da explicaciones a Eve, le da explicaciones a Víctor Hugo Morales, le da explicaciones al perro Berbisky, al periodista Horacio Berbisky, y en el medio la gente todavía con una incertidumbre que no aguanta más. Santi, ¿querés decir La algo? política internacional es también una grieta dentro del oficialismo. Hay mucha gente que apoya a Venezuela, hay muchos que están en contra, es una agrupación muy amplia, la del oficialismo, y lo mismo está pasando con Estados Unidos, Diego. El presidente venía cuestionando, dijo que los únicos que querían cambiar el mundo eran el presidente de México y él en la Argentina, y sin embargo ahora también con Estados Unidos hay un giro porque la Argentina necesita renegociar con los bonistas y espera un apoyo de Trump para eso. Por eso empezaron algunos gestos ya en favor de Trump desde el propio presidente de la Nación.
Muy bien, se terminó el editorial, empezamos a hablar de información importante del día de hoy también. En un instante, Roberto Kachanowski, economista, de esos que no se calla nada, no tiene un pelo en la lengua, recién lo miraba, ni uno. No se calla nada. Kachanowski va a estar aquí hablando de la otra pandemia, la pandemia económica. Atención con esto, sé que estás preocupado, vamos a tratar el tema. Pero esto pasa ahora, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el crimen de Fabián Gutiérrez. Finalmente, la persona acusada por el asesinato declaró y confirmó que el móvil del robo era el dinero de la corrupción. Lucía, contame, y hay una perla increíble que descubrió Rolando Barbano que ya te la cuenta, dale. Hoy, en una declaración indagatoria, Facundo Saeta, 19 años, el principal acusado del homicidio de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que ese dinero era dinero de la corrupción, que Fabián Gutiérrez manejaba millones de dólares en negro y que por eso iban a robarle. Esto afirma lo que primero se había dicho en la investigación, que era un móvil económico y que solo iban a quedarse con ese dinero, que no iban a lamentar mayores daños. Finalmente ocurrió todo lo contrario. Fabián Gutiérrez apareció el 4 de julio enterrado con signos de fuerte violencia. Te lo contamos la semana pasada acá en Ya Somos Grandes, una autopsia que reveló muchísima violencia, tortura, una asfixia mecánica, pero lo importante en esto es el dinero. Facundo Saeta dijo que Fabián Gutiérrez manejaba dinero negro que no podría denunciar en caso de un robo y que ese dinero venía de la corrupción. Algo en este sentido dijo hoy la justicia cuando confirmó que la madre y la hermana de Fabián Gutiérrez quedan a un paso de ir a juicio oral por lavado de dinero. Se pidió un embargo de 900 millones de pesos, se confirmó este millonario embargo, pero se pidió el decomiso de todo ese patrimonio de Fabián Gutiérrez que la justicia dijo que era dinero mal habido, que era productos de operaciones de blanqueo. 36 inmuebles, 30 autos, 2 yates. ¿Me dan bola con esto un minutito? Porque es una perlita que encontró Barbano, porque tiene que ver con la información del día, con esto que yo te decía, esto pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Se conoció la declaración del principal acusado por el homicidio. Y la declaración es brutal. No solamente porque confirma todo, sino por esto que descubrió Rolando Barbano, que te va a sorprender. Rolando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego, fíjate cómo son las cosas. Esto que nos contaba Lucía, Facundo Saeta agrega que estaban seguros que Gutiérrez no los iba a denunciar porque si tenía que justificar el dinero que ellos le iban a robar, tenía que comprometer a otras personas. Y esto no lo podía hacer Gutiérrez. Esta referencia a otras personas, todos los que tienen interés en la causa lo leen como la gente vinculada a la corrupción de la cual obtuvo su dinero Fabián Gutiérrez. El dato de color que tiene esto es que la agencia de noticias oficial de nuestro país, que es la agencia de noticias Telam, informó hoy desde temprano sobre esta pseudo confesión de Facundo Saeta con un pequeño detalle. Nunca dijo la agencia de noticias del Estado que él estaba haciendo referencia al dinero de la corrupción. Todo el tiempo Telam informó sobre que Facundo Saeta había dicho que ellos querían robar unos dólares. Ahí se termina toda referencia al botín que querían obtener los asesinos de Fabián Gutiérrez. Es decir, en otras palabras, nunca menciona la agencia de noticias Telam el dinero de la corrupción. Uno se pregunta, ¿esto es casualidad? No, uno tiene que retroceder muchos años en el tiempo, Diego, para encontrar otros ejemplos de Telam ocultando detalles de casos policiales, de casos criminales que podían comprometer al poder. Esto ocurría en la presidencia de Cristina Kirchner. Hasta ahora, con la presidencia de Alberto Fernández, nunca había pasado. Pasó hoy por primera vez. Facundo Saeta, según Telam, nunca habló del dinero de la corrupción. Insisto con lo de antes, esto no es, acá no se nombra ningún periodista con nombre y apellido, no se trata de eso, simplemente se trata de contar esto que decía Rolo recién. Hay una decisión política de ocultarte que el robo tiene que ver con el dinero de la corrupción. Porque además no es que este hombre Saeta lo menciona casualmente. 3 veces dice que era plata de la corrupción, no porque lo esté intentando poner ahora en tela de juicio y porque está infiltrando un testimonio, porque quiere quedar bien con nadie, sino porque es la explicación del robo. ¿Qué dice el imputado? ¿Qué dice Saeta? ¿Qué dice el presunto asesino? Dice, nosotros le fuimos a robar plata de la corrupción, porque como esa plata es plata en negro, el tipo no nos iba a poder denunciar. Y esto es lo que ha pasado con otros casos vinculados a la corrupción kirchnerista y con todo tipo de corrupción en el mundo.
a los que se sabe que tienen guita en negro, los van a robar porque el tipo no puede hacer la denuncia, porque no puede explicar de dónde salió el dinero que le robaron. Por eso es que lo fueron a robar. Es decir, la declaración de Saeta es sustancial para entender el crimen, no fue accesoria. Y eso demuestra por qué estaba tan nervioso Santiago Cafiero a la hora de hablar de este tema. Y esto hace que sea tan grave que una agencia del Estado, no es una agencia privada, no es un grupo periodístico de capital privado, es la agencia del Estado citando un documento público, como es una declaración testimonial, en este caso, indagatoria, perdón, en este caso a un posible asesino, ocultaron lo más importante. No quiero decir ocultaron para no cargar las tintas, no mencionaron lo más importante, que era el móvil del robo que terminó en el asesinato de Gutiérrez. ¿Querés saber algo más? Porque quiero ir con la economía también, dale. Aparte, digo, te lo resumo hoy, lo dijo la Cámara Federal Porteña, el patrimonio de Fabián Gutiérrez, de su hermana, de su madre y de todo su entorno no se condice con sus actividades comerciales, no tienen manera de justificar. No lo tenía Fabián Gutiérrez de justificar, 900 millones de pesos, no lo tiene hoy su madre y su hermana, embargadas en 650 millones de pesos cada uno. Y en causas de lavado de dinero, el embargo que se traba tiene que ver con el dinero que presuntamente se lavó. Lo dijo la justicia, lo confirmó hoy y la familia quedó a un paso de ir a juicio oral con este eje. El patrimonio que tienen gracias a Fabián Gutiérrez no hay manera de justificarlo. Vamos a hablar de economía, que también te preocupa muchísimo. Está Roberto Kachanowski. Gracias, Roberto, por venir. ¿Cómo están? ¿Bien? Tenerte bien. Te puedo pedir una pregunta bien difícil, bien amplia, pero yo sé que vos la vas a poder atajar bien. Voy a contestar cualquier cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora? Porque, viste, parece que la pandemia nos tapó un poco la crisis económica, pero ya la empezamos a ver. En las encuestas ya la pandemia dejó de ser la principal preocupación, ahora es la economía. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos explicás lo que pasa y lo que va a pasar en términos económicos? Lo que pasa es que se derrumbó la actividad económica, pero vos mirás el nivel de actividad económica y es como un acantilado. Viene la curva así y se cae. Tenés caídas en la construcción. Los sectores más golpeados son todos, ¿no? Pero los más golpeados son la industria de la construcción, el comercio, restaurantes y hoteles. Bueno, y después tenés, obviamente, los que tienen compañía de aviones, etcétera, el comerciante. Claro. Esto no le preocupa solo a la gente, le preocupa a los intendentes y le preocupa a los gobernadores. Porque la recaudación impositiva se desplomó en el mismo momento que vos le dijiste a la gente que no puede trabajar. Como la gente no puede trabajar, no tiene que pagar impuestos. El IVA, no se pagan ingresos brutos, etcétera. Entonces, primer problema que estás teniendo hoy, y que esto debería preocupar mucho. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se perdieron? Dato oficial tomado de la FIP, febrero contra mayo, o sea que no estoy tomando junio ni julio todavía. A ver. 300.000 puestos de trabajo. En blanco. En blanco. 260.000, 280.000. Sí, una cosa por el estilo. Pero faltan que hay dos datos. Uno que puedes tomar del Ministerio de Trabajo, pero que viene con un delay, y el de la FIP. Pero están 270.000 por ahí más o menos. Un poquito más. Esos son los que son en blanco. Ahora, ¿vos te acordás que le decían a la gente quédate en tu barrio? El que vive en el conurbano. Ese quédate en tu barrio tiene que hacer la changa. Y en el barrio no tiene la changa. Entonces, ese que es el más jorobado en el conurbano, no tiene ingreso. Es el que te viene y te arregla algo, el pintor, el que trabaja a la obra de la construcción. Así que le están pegando debajo de la línea de flotación si contamos a todo su eso, mismo votante. Llegamos más de 1 millón de personas con problemas laborales. Si contamos todo eso. Debes tener, sí, cuando entras a meter todo lo que es el mercado informal, ahí te fuiste al diablo. Otro dato que no es menor. Como te cae la recaudación y el gasto público aumentó en los primeros 5 meses de este año, 74% respecto a los primeros 5 meses del año pasado. Entonces sube el gasto, baja la recaudación. En el medio, ¿qué tenés? Un chorro de emisión monetaria fenomenal. Que eso te va a derivar en un problema serio en el futuro, que tiene que ver con un problema inflacionario. Hoy tenés la inflación pisada, porque pisaste el tipo de cambio, pisaste la tarifa de los servicios públicos. No hay consumo. La gente no puede salir a comprar. Vos no podés comprar en el supermercado, algo en la farmacia y no más que eso. Y además de esta emisión, que para que tengas una idea, en el mes de abril y de mayo, cuando vos mirás cuántos fueron los ingresos tributarios del Tesoro y cuánto fue lo que recibió de emisión monetaria, la emisión monetaria fue más importante que
los ingresos tributarios. O sea que Wow. se financia básicamente con emisión. Pero además el O sea, Banco hubo mucha emisión sin respaldo. tuviste una emisión monetaria fenomenal. Eso por un lado, que en algún momento te va a pegar. Pero ahí no termina la historia. Porque el Banco Central emite y después trata de sacar algo de los pesos de circulación. Que son las famosas LELIQ y todo eso. Ahora, emitió tanta deuda que el Banco Central no va a poder pagar esa deuda. Y te voy a decir ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce, Roberto? que va a tener un problema serio, desde el punto de vista financiero, económico e inflacionario. A ver, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Emite pesos, se los da al Tesoro. El Tesoro paga los sueldos, las jubilaciones, los subsidios, etcétera. Todo. Esa plata está en los bancos, te le dice a los bancos el Banco Central, dame esos pesos, toma el papelito y se llama LELIQ. Sí. O sea que los bancos están comprando LELIQ con tu plata. Si vos vas a la ventanilla a buscar la plata, el banco se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central, sí, lo tengo a Diego acá en la ventanilla, ¿me dan los pesos que le tengo que pagar? El Banco Central no los tiene. No los tiene. Porque el Banco Central emite deuda y ningún Banco Central en el mundo puede emitir debería emitir deuda. Porque el Banco Central no vende ni tarjeta de crédito, ni crédito hipotecario, ni nada. Me gustó esto que nos contás, me gusta esto que nos contás, Roberto, llevándolo a la cotidiana. Esto de la ventanilla me pareció muy gráfico. ¿Qué va a pasar en la cotidiana con este diagnóstico que estás haciendo? ¿Qué significa en el día a día de todos nosotros a nivel económico? ¿Qué va a empezar a pasar? Lo que vas a tener es más desocupación, más pobreza, más indigencia, más inflación y una actividad económica que te va a quedar ahí sin moverse. ¿Y hay algo para hacer? Lo que pasa es que para hacer, no podés cambiar nada más que el tipo de cambio, la tasa de interés. Esto no lo podemos arreglar los economistas, ahora si queda claro. Este no es un problema económico, este es un problema político-institucional que deriva en un problema económico. El problema político-institucional es que la democracia se transformó en una competencia populista. ¿Qué tenés hoy? A ver, ¿qué político ofrece regalar más plata del tipo que labura? Entonces vos tenés todos los meses que te pasan 20 millones de personas por la ventanilla a buscar un cheque del Estado y 6 millones de tipos agonizando que pagamos impuestos y tenemos que sostener todo eso. Es inviable la Argentina en esos términos. Ahora, ¿por qué tenés 20 millones de personas que pasan por la ventanilla? Porque es clientelismo político. Entonces, si vos vas a hacer de la democracia una competencia de a ver cuánto le robo a él que trabaja y se lo doy a otro que no quiere trabajar, y bueno, te va a explotar en algún momento la cosa. Es inviable por donde lo mires. Esto se acumula de décadas. Y ahora estás en el peor de los mundos, porque ya la Argentina venía escoreada y lo tenés ahora con la cuarentena esta de, ¿cuánto vamos? 119 días, mañana 120 días. Que eso estamos a 1 hora y 18 minutos de los 120 días. Vos fíjate, es la cuarentena más larga del mundo. Es una de las más inflexibles del mundo según los datos de Agordata in World. Y además de eso, la gente se sigue, ¿cómo se llama? Contagiando. Y además de eso, perforate la economía. O sea, hicimos todo mal, horrible. Peor no podría haber salido. Si la querías hacer peor, no podías. Entonces, lo que yo te diría es, ¿qué es lo que debería pasar acá? Porque vos vas a tener inversiones. ¿Quién te va a invertir en un país donde por un decreto un presidente te dice quiero expropiar una empresa o intervenir una empresa en medio de una, ¿cómo se llama? Convocatoria de acreedores? Nadie. Nunca visto. Eso. Consumo. ¿Quién va a consumir después que pase esto si el salario real cayó? La desocupación te va a aumentar, la pobreza lo mismo. Va a llegar al 50% de la pobreza. Y sí, lo pasás seguro. O sea que consumo no vas a tener, inversión tampoco. Lo único que te puede mover un poco es la exportación. Y bueno, hay que ver si atrasan el tipo de cambio o no, etcétera. Ahí tenés un problema. O sea que de los 3 motores que te pueden mover la economía, tenés uno solo y que te está medio fallando, que es la exportación. Fuerte, ¿eh? Roberto, en un ratito, si tenemos tiempo, quiero que me expliques así apto para todo público, como recién, lo de la deuda, que en los primeros días de agosto también vamos a tener noticias con el tema de la deuda, a ver si podemos entenderlo también. Y la otra pandemia, también tiene que ver con la aplicación de la cuarentena. La inseguridad explota, Rolo, en un rato me lo vas a contar. Vos estás recorriendo todos los barrios, todos los municipios, estamos haciendo en Telenoche un mapa de la inseguridad que no para de crecer. La gente está reclamando en los barrios más pobres porque no puede comer y porque los matan. ¿Y quiénes los matan? Los vecinos, los chorros que viven al lado, porque como no pueden moverse por la cuarentena, los afanan. Miren esta imagen
Miren esta imagen. Esto fue en un supermercado chino. Entraron fuertemente armados. En santos lugares. Entraron con... Son pistolas, pero con kits adicionales que son carísimos, que lo hacen parecer ametralladora, como están viendo ahí, y que le dan una capacidad de recarga al arma descomunal. Y una capacidad de amedrentamiento que está enfrente que ni te digo. Bueno, se llevaron un poco de plata, pero se llevaron también carne, se llevaron alcohol. Es la degradación total lo que estamos viviendo. No hay policías, no hay policía. Lo dice Bernie, no lo decimos nosotros. Realmente hubo una explosión de casos de inseguridad y cada vez más violentos. Contame, por favor. Mirá, Diego, para que te des una idea, están robando a los deliveries de comida en el conurbano. ¿Por qué los roban? Porque son los que llevan algo de efectivo. Uno piensa, ¿cuánto pueden llevar encima los chicos que llevan la comida a las casas de la gente? 2 mangos, 3 mangos. A esos están robando. Esto no se había visto nunca en la Argentina. Ahí donde hay efectivo, en este momento está habiendo robos y muy violentos. Vos recién mostrabas el robo al supermercado chino de Santos Lugares. Ahí hacen las dos cosas. Se llevan 5.000 pesos por un lado y se llevan carne y se llevan bebida. Los ladrones están confinados en sus barrios porque, claro, circular para otras jurisdicciones está complicado. Muchas veces ellos mismos andan en motos que parecen ser de delivery, usan las mochilas de estas aplicaciones de delivery que usamos todos. Lógicamente no son los chicos que realmente llevan los pedidos, son pero disfrazados. Para poder moverse... Y la policía casi no está, hay menos policía. Claro, tienen a favor que usan los barbijos, entonces se tapan las caras. Policía está distraída haciendo de cuenta que está controlando los permisos. ¿Por qué? Porque en esto también hay una interna que está matando a la seguridad entre Bernie y Sabina Frederick. ¿Quién está ganando? Como siempre que hay pelota dividida, vos lo decías, Diego, el que es el testaferro de Cristina Kirchner, Sergio Berni. Políticamente, testaferro político. Sí, por supuesto. Claro, sí. Acordate que fue un control a hacer un escándalo en Puente La Noria, decir, acá no dejan pasar a las ambulancias, no dejan pasar a la gente. ¿Qué ocurrió al otro día? Se aflojaron los controles. Y fue Frederick al mismo, a un lugar Sabina parecido. Frederick tuvo que ir al otro día. Sin éxito, ¿viste? Pero claro, salió al escenario y no había nadie en la se platea. impone la postura de Sergio Berni, que es, hagan de cuenta como que controlan, pero no molesten a la gente. Entonces, hoy los controles siguen, o sea, sigue habiendo policías parados mostrando que se controlan, pero los controles en la práctica no se hacen. Lo que decía recién Roberto Kachanowski en cuanto a cómo se han perdido puestos de trabajo, la crisis económica que estamos viviendo, eso se refleja tal cual en el delito con el agregado de sube el delito y sube la violencia. Esto también no se había visto. El que tiene un mango lo defiende como sea, digo, y esto también obviamente acrecienta la violencia en los enfrentamientos. Hay más robos, está creciendo, veníamos de un bajón en los delitos por los primeros meses de la cuarentena. Hoy Sabina Frederick salió a decir, bajaron en los primeros meses de la pandemia un 26% los robos, pero ahora están empezando a crecer, ni hablar. Se ven en las calles, hay más robos y hay mucha más violencia y muerte. Y cortito, también aparecieron hechos con algunos presos liberados. ¿Se acuerdan que nos dijeron que no habían liberado presos, que no eran violentos? Bueno, pasó de todo, obviamente. Santi, ¿qué va a pasar mañana? Al final no fue hoy el anuncio, lo pasaron para mañana a la mañana. Mañana a las 11 de la mañana en vivo va a ser... van a hablar de Alberto Fernández, Larreta y Kicillof. En vivo, a las 11 de la mañana en Olivos. Los tres de siempre, Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. Se suman 3 gobernadores de Río Negro, de Chaco y de Jujuy, que son provincias donde está creciendo el coronavirus, como en todos lados, ¿no? Sí. El gobierno decide liberar un poco más, aunque va a ser de a poco, en un momento donde el pico de contagios está bien arriba y donde todo hace suponer que va a seguir creciendo. No solo los contagios, sino también las muertes. Esto generó mucho ruido adentro del gobierno, pero claro, la presión social, y esto se hace eco del gobierno, es muy fuerte. Vuelven los runners en la ciudad de Buenos Aires, los chicos van a poder salir a caminar y tal vez a trotar varias veces por semana. A trotar los chicos, no a correr, ¿eh? No, mentira, no es pavada. Escúchame, ¿va a haber preguntas mañana? Mirá, recién consulté una fuente muy cercana a Alberto Fernández. Todavía hasta ahora no se sabe. La idea en principio es que no haya preguntas. Pero, ¿por qué? Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Roberto, por haber estado. Muy claro, como siempre. Me encanta tu estilo. Gracias, Rolo. Gran amigo. Te vemos el sábado en Cámara de Crimen, 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, así es. Acá en la pantalla éxito. de TN. Éxito. La rompen toda con Canaletti. Ustedes, chicos, gracias también por estar acá. Ya me voy, Loro. Nos estamos despidiendo. Gracias a vos por estar del otro lado. Gracias, Royás, por vestirme. Nos vemos el jueves que viene. Se quedan ustedes con La Rosca. Señores, seamos libres. Lo demás no importa nada. Hasta la semana que viene. Chao.